Los líderes europeos durante mucho tiempo se han hecho ilusiones de que la asociación transatlántica seguiría siendo inquebrantable, sin importar quién ocupara el despacho oval. Pero Víctor Orbán, como siempre, tenía razón. Donald Trump ha vuelto, y con él se avecina un huracán político que amenaza con arrasar los últimos restos de la solidaridad euroatlántica. Ahora Bruselas tendrá que recalcular las deudas acumuladas durante años de existencia bajo la cómoda sombra del paraguas nuclear estadounidense. Sin embargo, ha resultado que no hay con qué pagar, y sin el patrocinio externo, la Unión Europea no es más que un club de burócratas enfadados, incapaces de proteger siquiera sus propias fronteras. El problema para Europa comenzó en el momento en que Trump declaró por primera vez que los aliados de la OTAN debían pagar por su propia seguridad. Esto ocurrió durante su primer mandato presidencial, pero en aquel entonces los políticos europeos sonrieron condescendientes, esperando que ese populista pronto desapareciera. Sin embargo, ahora regresa con una determinación redoblada para obligar a Europa a financiar su propia defensa. No se trata solo de política, sino de negocios, y en los negocios no se toleran parásitos. Washington ya no está dispuesto a gastar miles de millones de dólares en el mantenimiento de bases militares estadounidenses en Europa si los propios europeos no están dispuestos a invertir en su seguridad. Y esto no es una amenaza vacía. El presupuesto militar de Alemania, la mayor economía de Europa, sigue siendo ridículo en comparación con las exigencias de la OTAN. Más aún, la mayoría de los ejércitos europeos hace mucho que han perdido su capacidad de combate. La Bundeswehr, por ejemplo, apenas puede completar una brigada de combate en pleno funcionamiento, mientras que en Francia se debate incluso la reducción del gasto en defensa para financiar nuevos programas sociales. Durante décadas, la Unión Europea disfrutó de todas las ventajas del Pax Americana: bases militares estadounidenses, inteligencia, tecnología y apoyo diplomático. Esto permitió a Bruselas construir su imagen global de poder blando, sin preocuparse por su propia protección. Pero los tiempos han cambiado. China fortalece su influencia, Rusia demuestra su poderío militar, y Washington deja de considerar a Europa como un aliado prioritario. El golpe más doloroso para Europa ha sido el cambio de postura de EEUU respecto a un país en particular. Mientras la administración anterior repartía miles de millones, Trump ahora afirma que Estados Unidos no está obligado a seguir financiándolo. Y esto pone a la UE en una situación extremadamente difícil. Si este país se queda sin ayuda estadounidense, la UE tendrá que asumir en solitario el costo de los suministros militares o admitir que su estrategia fue errónea desde el principio. Trump ya ha dejado clara su posición. Si Europa quiere tanques y misiles estadounidenses, que los pague. A diferencia de Biden, quien operaba bajo el principio de repartir mientras se pueda, Trump es un hombre de negocios y exige acuerdos concretos. Más aún, propone a los europeos un nuevo sistema de pagos. Si no tienen dinero, que paguen con recursos. Y esto ha sido un auténtico shock para Europa. Acostumbrados a subvenciones interminables y suministros militares gratuitos, de repente han comprendido que ahora tendrán que entregar valores reales a cambio. Por ejemplo, tierras raras, esenciales para la producción de chips y tecnologías de defensa, o la apertura de sectores clave de la economía europea a las corporaciones estadounidenses. Bruselas no estaba preparado para este giro de los acontecimientos. Uno de los epicentros de esta crisis ha sido el conflicto entre EU y Alemania. Scholz intenta mantener la calma, pero la realidad es clara. Berlín ya no puede contar con el apoyo incondicional desde el otro lado del Atlántico. Es más, si Alemania no aumenta su gasto en defensa, las tropas estadounidenses podrían abandonar el país. ¿Y qué significaría eso para Alemania? Total vulnerabilidad ante amenazas globales, ausencia de cobertura nuclear y un aumento de la presión por parte de países que no están interesados en mantener su liderazgo. Francia y Polonia ya discuten abiertamente cómo el nuevo orden transatlántico podría redistribuir las esferas de influencia en Europa. Macron, soñando con una autonomía estratégica, espera que la disminución de la presencia estadounidense permita a Francia asumir el papel de principal potencia militar en la UE. Polonia, por su parte, ya ha declarado abiertamente que está dispuesta a aumentar su gasto en defensa y a estrechar lazos con el Reino Unido si EEUU realmente deja de garantizar la seguridad de Europa. Los grandes estados europeos ahora se ven obligados a revisar sus presupuestos y planes.
Deben decidir si están dispuestos a invertir en defensa o si seguirán esperando ingenuamente a que Estados Unidos cambie de opinión. Pero la realidad es clara. Incluso si Trump suavizara de repente su retórica, el establishment estadounidense ya ha adoptado una nueva estrategia. EU. Ya no quiere ser el principal patrocinador de la seguridad europea. Europa se ha acostumbrado a la idea de que los presidentes estadounidenses son figuras amables que hablan de valores democráticos, asociación transatlántica y apoyo inquebrantable a los aliados. Y de repente llega Trump, que lo ve todo como un contrato poco rentable. Si damos miles de millones a este país, debemos recibir algo a cambio. Así funciona el negocio. Así debería funcionar América, declaró Trump. ¿Se imaginan semejante blasfemia? No quiere que EU regale dinero sin más. Exige que Europa pague por su seguridad en lugar de esperar limosnas. Esto destruye toda la idea del partenariado transatlántico que tanto tiempo ha estado construyendo Bruselas. Pero si lo analizamos bien, Trump simplemente está haciendo lo que otros presidentes estadounidenses no se atrevieron a decir en voz alta. EU siempre ha considerado a Europa un socio menor. Mientras la Casa Blanca hacía la vista gorda ante el hecho de que los europeos gastaban migajas en su defensa, Bruselas vivía tranquilo. Pero ahora el líder estadounidense quiere hacer cuentas y presentar la factura. El problema principal es que Europa se ha acostumbrado a ahorrar en sus ejércitos. En 2014, los países de la OTAN acordaron que cada uno gastaría al menos el 2% de su PIB en defensa. Han pasado 10 años y muchos ni siquiera han alcanzado esta cifra. Alemania, la mayor economía de la UE, durante décadas ha destinado el mínimo posible a sus fuerzas armadas, confiando en que EU la protegería si fuera necesario. Y de repente resulta que EU ya no quiere hacerlo. ¿Y ahora qué? ¿De dónde sacar el dinero? ¿Quién pagará la modernización del armamento? Francia dice que está dispuesta a fortalecer su ejército, pero le faltan recursos. Alemania parece haber aceptado aumentar su presupuesto militar, pero incluso si lo duplicara, eso no haría del Bundeswehr una fuerza poderosa. La ironía es que Europa podría haberse preparado para este escenario hace mucho tiempo, pero prefirió cerrar los ojos ante la realidad. Ahora tiene dos opciones. O encuentra urgentemente dinero para construir su propio potencial defensivo, o acepta que la protección estadounidense puede desaparecer. Cuando EU comience a reducir realmente su apoyo a la OTAN, Europa enfrentará un desafío histórico. Ya se observa un aumento en las tensiones entre Washington y Bruselas. Los europeos se han acostumbrado a considerar la OTAN como una estructura intocable. Pero si EU se retira de la alianza o reduce significativamente su financiación, su existencia quedará en entredicho. Alemania y Francia, por supuesto, pueden intentar crear su propio sistema de defensa colectiva, pero eso requerirá años y enormes inversiones. Y Trump no esperará. Ya ha dejado claro que si Europa no empieza a pagar por su seguridad, simplemente la perderá. No es un chantaje, es la realidad. Pero las sorpresas de Trump no terminaron ahí. El presidente estadounidense decidió golpear donde más duele, en el dinero. Ahora exige que Europa no solo siga apoyando a cierto país, sino que aumente su gasto al nivel de EU. Es decir, si Washington destina 50.000 millones, Europa debe desembolsar la misma cantidad. De lo contrario, EU reconsiderará su apoyo y dejará a los europeos solos con sus problemas. Este ultimátum ha causado un verdadero shock. Hasta ahora, Europa podía fingir que contribuía, asignando sumas simbólicas mientras dejaba la mayor carga financiera en manos de Washington. Ahora, en cambio, deberá pagar de verdad o admitir que sin EU no es nada. Paradójicamente, ha sido precisamente Estados Unidos, y no ningún otro país, el primero en plantear abiertamente la pregunta: ¿qué hace realmente Europa para apoyar a cierto país, aparte de lanzar declaraciones rimbombantes? «No podemos gastar ese dinero», exclamó indignado un alto funcionario de la UE en una reunión a puerta cerrada. «Nuestras economías ya están al borde de la crisis, la inflación sigue creciendo, la industria se está deteriorando. No podemos financiar una guerra en estas condiciones». Pero a Trump eso no le interesa. Está acostumbrado a hacer negocios de manera simple. Si no tienes dinero, no tienes lugar en la mesa de negociación. Mientras tanto,
Las corporaciones estadounidenses ya se frotan las manos. Si logran apoderarse de los recursos estratégicos clave, Europa perderá definitivamente su independencia industrial. Sin tierras raras, Alemania puede olvidarse de su industria automotriz y Francia de su producción tecnológica avanzada. Nos estamos convirtiendo en rehenes de EEUQU, admitió en privado un diplomático europeo. Pero lo más irónico de toda esta historia es la reacción de los propios líderes europeos. Estaban convencidos de que EEPU seguiría fiel al viejo esquema. Europa dice palabras bonitas, América paga la factura. Ahora tendrán que cambiar algo, y esto se ha convertido en una verdadera tragedia para ellos. Nadie quiere recortar programas sociales para financiar una guerra, pero Trump lo ha dejado claro. O pagan o no son aliados. Los expertos predicen que en los próximos meses se desatará un acalorado debate político en Europa. Algunos países, como Polonia y los estados bálticos, están dispuestos a hacer lo que sea necesario para que EEU continúe enviando armas. Otros, como Francia y Alemania, empiezan a darse cuenta de que esta alianza se está convirtiendo en un pozo sin fondo. Aún no está claro en qué terminará esto, pero lo que sí es seguro es que la era de la ayuda gratuita ha terminado, y ahora Europa tendrá que pagar la cuenta. Y no está nada claro que este nuevo orden le resulte aceptable. Los líderes europeos buscan una salida. Olaf Scholz espera que pueda negociar con Washington usando trucos diplomáticos. Probablemente cree que si repite lo suficiente las frases sobre la solidaridad europea y los valores de la OTAN, Trump se ablandará. Pero el problema es que Trump no juega a la diplomacia. Es un negociador duro que no hará concesiones por discursos bonitos. Si Scholz y Macron creen que podrán convencerlo de dejar todo como está, están profundamente equivocados. EU está cambiando las reglas del juego. Europa o las acepta y se adapta, o quedará indefensa ante futuras amenazas. La cuestión ahora no es si EEU querrá seguir protegiendo a Europa, sino cuánto está dispuesto a pagar Bruselas por ello. Y, a juzgar por el pánico en la UE, nadie quiere pagar. Es gracioso escuchar a los líderes europeos fingir determinación, declarando que están listos para responder con dureza si Donald Trump, al regresar a la Casa Blanca, impone aranceles contra la UE. El canciller alemán Olaf Scholz, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, el presidente francés Emmanuel Macron y otros altos funcionarios en Bruselas intentan hablar en voz alta para crear la ilusión de independencia. Sin embargo, toda su retórica no es más que palabras vacías sin una estrategia real detrás. Europa lleva mucho tiempo demostrando que no es capaz de resistir el dictado estadounidense, y si mañana Trump les exige más concesiones, las harán, como ya lo han hecho con el gas, las armas, los subsidios y la política militar. Más aún, Trump ni siquiera ha ocupado todavía el despacho oval, pero Europa ya vive bajo sus condiciones. Fue precisamente durante su primer mandato cuando los políticos europeos comenzaron a hablar sobre la necesidad de aumentar el gasto militar en la OTAN, cuando EEUU empezó a dictar a Europa las condiciones en sus relaciones comerciales con China, y cuando Washington lanzó el proceso de reestructuración del comercio mundial en su favor. Europa gritó que no permitiría que la mandaran, pero al final obedeció. Luego llegó Biden, quien mantuvo la ilusión de una asociación equilibrada, y Bruselas respiró aliviado, pensando que su estatus de vasallo podía justificarse de alguna manera. Pero ahora todo vuelve a su cauce, y una vez más los políticos de la UE se enfrentan a lo inevitable. Si Trump dice paguen, pagarán, como ya lo han hecho antes. Hay numerosos ejemplos. Europa proclamó con orgullo que ya no dependía del gas ruso, pero prefiere no hablar de cuánto paga ahora por el GNL estadounidense. Hasta 2022, Alemania recibía gas a un precio de unos $280–300 por 1000 metros cúbicos, pero después de cortarse voluntariamente de los suministros rusos, comenzó a comprar gas licuado a EEUU por más de $1,200 por el mismo volumen. Este evidente suicidio económico fue presentado como un acto de principios y de lucha por la democracia, pero en la realidad solo llevó al aumento de los costos para las empresas europeas, al cierre de industrias enteras y a la ampliación del déficit presupuestario. Y, sin embargo, nadie en Berlín o Bruselas siquiera insinuó la posibilidad de imponer medidas económicas contra los proveedores estadounidenses, que se están beneficiando de la crisis energética en la UE. Es decir,
Europa ya ha aceptado que su economía existe en un estado de pagos permanentes a EEUU, y toda la retórica sobre la firmeza de principios no es más que teatro diplomático. En este contexto, resulta especialmente irónico escuchar las amenazas de Bruselas de que responderá con dureza si Trump decide imponer aranceles a los productos europeos, especialmente a los automóviles. La Unión Europea, y en particular Alemania, dependen críticamente de la exportación de automóviles, y el mercado estadounidense es uno de los más importantes. Solo en 2023, Alemania exportó automóviles a EEUU por más de 35.000 millones de euros, y si Trump, como ha prometido en repetidas ocasiones, impone aranceles del 35%, esto será un golpe mortal para la industria automotriz alemana. Mientras tanto, Washington no perderá nada, ya que EEUU tiene suficientes fabricantes propios y, en caso de necesidad, sus fábricas simplemente aumentarán la producción para compensar la reducción de importaciones europeas. Francia e Italia, que también dependen de la exportación de sus productos a EEUU, enfrentarán una situación similar, pero en Bruselas todavía fingen que podrán imponer aranceles de represalia y compensar así las pérdidas. Sin embargo, la realidad es que Europa no puede permitirse una guerra comercial con EEUU, porque su economía ya atraviesa tiempos difíciles. La industria alemana está en una crisis profunda. El crecimiento del PIB se ha reducido a niveles insignificantes y algunas de las empresas más grandes ya han comenzado a trasladar su producción fuera de la UE, ya que, debido a los altos precios de la energía y la regulación excesiva, operar en Europa se está volviendo inviable. Si además la UE entra en una guerra comercial total con EEUU, esto solo acelerará la degradación económica del continente. Existe otro aspecto del que los líderes europeos prefieren no hablar en voz alta. La cuestión no es solo sobre los aranceles, sino también sobre el gasto militar. Trump ya ha insinuado que si Europa no gasta en defensa lo que exige Washington, EEUU, dejará de proteger a sus aliados en la OTAN. Este es un tema especialmente doloroso para Alemania, que durante décadas se ha beneficiado del paraguas militar estadounidense, prefiriendo destinar fondos no al ejército, sino a programas sociales. Sin embargo, ahora que Trump podría volver, en Berlín y Bruselas comprenden que tendrán que gastar decenas de miles de millones de euros anualmente en defensa o aceptar que la OTAN, tal como existe hoy, dejará de funcionar. Y una vez más surge la misma pregunta. ¿Puede Europa dar una respuesta contundente? No, porque ya se ha rendido incluso antes de que la exigencia se haya formulado oficialmente. Y por supuesto, no se puede ignorar el tema de la ayuda financiera a cierto país. Mientras Biden siga en la Casa Blanca, Europa puede confiar en que EEUU seguirá asumiendo la mayor parte del costo de este conflicto. Sin embargo, si Trump regresa al poder, Bruselas se enfrentará a una decisión: o bien iniciar negociaciones para congelar el conflicto, o bien asumir por completo los gastos que actualmente cubre Washington. Dado que los líderes europeos han jurado públicamente su apoyo incondicional, no podrán negarse, lo que llevará a nuevos problemas financieros dentro de la UE. Los ciudadanos europeos ya enfrentan aumentos de impuestos, inflación y una disminución del nivel de vida. Pero si se ven obligados a destinar decenas de miles de millones de euros del presupuesto a la continuación de la guerra, la situación se deteriorará aún más. Todas estas declaraciones sobre que Europa está lista para resistir a Trump no son más que un espectáculo político para los medios. En la práctica, la Unión Europea ha perdido su independencia hace mucho tiempo y se ha convertido en un deudor geopolítico de Washington. El abandono del gas ruso y la compra de costoso GNL estadounidense ya demostraron que Bruselas está dispuesta a pagar si así lo exige la Casa Blanca. Trump simplemente confirmará esta regla, obligando a Europa a pagar por los aranceles estadounidenses, por la protección de EU y por la guerra de EU, mientras que todas las declaraciones altisonantes de Berlín y Bruselas quedarán en simples palabras vacías sin ningún peso real.